además de lo que hemos comentado antes, que volveré ahora dentro de un momento a ello, pues yo diría también que la meditación se debería aprender o se debería enseñar de la misma manera que se enseña y se aprende a escribir, por ejemplo, ¿no? O a conducirse en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Cuando hay que cruzar un semáforo, por decir una cosa muy básica, o a coger un autobús, o en fin, cosas de este tipo, ¿no? A no meter los dedos en un enchufe, eh, etcétera, ¿no? Eh, a cerrar la puerta con llave, a abrir, ¿no? Cómo se utiliza una llave, en fin, todas estas cosas que además ahora tienen ya también otra dimensión más digital, más sofisticada, lo que sea, ¿no? Pero nadie nos enseña realmente a relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? Con la totalidad. Es una cosa sorprendente, ¿no? Pero además de ciertas consignas generales, de estate atento, o concéntrate, no tengas miedo, estate tranquilo, no te pongas nervioso. Sí, pero ¿cómo? ¿No? Es decir, que no tenemos una instrucción, un aprendizaje, eh, ¿no? Un conocimiento experiencial eh, claro y fundamentado en lo real, ¿no? En la manera de funcionar de nuestro organismo, ¿no? A nivel fisiológico, a nivel psicológico, ¿no? Cómo relacionarse con la propia mente. El flujo mental tiene una base inconsciente y por lo tanto es una base involuntaria que no es manejable, pero que nos afecta de una manera muy intensa, ¿no? Y muy permanente, ¿no? Continuamente. Y entonces esto requiere ¿qué hago? ¿No? Como es que no puedo dejar de pensar en esto, es que, etcétera, ¿no? En fin, todas estas cosas que ya conocemos todos, ¿no? Eh, y luego una cuestión fundamental que repetimos mucho últimamente porque es muy fundamental, es muy importante, y es una cosa, por ejemplo, eh, que hay que interiorizar bien, ¿no? Y reflexionarla, meditarla, ¿no? Tomar una conciencia clara de ello. Tenerlo claro es la diferencia entre el proceso mental, ese flujo mental inconsciente que eh, también en la tradición india se entiende como algo material, como algo inconsciente y como algo material. eh, Tener claro que, como digo, es lo mental, ¿no? Este flujo mental es una cosa y la conciencia, el darse cuenta, ¿no? La comprensión es otra cosa, ¿no? Entonces aquí podríamos parafrasear una vez más a Patanjali cuando habla de que el yoga es la detención de los procesos mentales. Podríamos decir que el zen o la práctica meditativa o prácticamente cualquier ruta o cualquier camino que, eh, que lleve, ¿no? O pretenda llevarnos a un conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Un conocimiento vivencial, eh, pasa por esta cuestión, pasa por la cuestión de que, podríamos parafrasearlo, ¿no? Es decir, el zen es la detención de los procesos mentales. La detención quiere decir la suspensión del proceso, de los procesos mentales, ¿no? Es la tarea meditativa, ya sabemos que consiste en diferenciarse, ¿no? En tomar distancia una y otra vez, ¿no? En salir eh, de la sugestión de lo mental, ¿no? Que está operando constantemente, ¿no? Diferenciarse, digamos, es soltarse, ¿no? Desasirse de esa sugestión mental y volver a la corporalidad, ¿no? Podemos decir así, ser rescatados en la presencia, digamos, en el aquí y ahora,
por la propia disposición del ejercicio, ¿no? O de la práctica meditativa, ¿no? Que consiste, ya sabemos, en mantener la columna no pegada o no apoyada en ninguna parte, una columna erguida, con una basculación de la pelvis hacia adelante, con las piernas abiertas, etcétera, ¿no? Es decir, ojos abiertos o entreabiertos y respiración rítmica, natural, ¿no? Preferentemente o predominantemente de tipo abdominal, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto tiene una finalidad, es decir, es para algo, ¿no? Es lo que antes comentaba, la finalidad es justamente facilitar que la atención, es decir, que la conciencia pueda anclarse, ¿no? Pueda estar diferenciada o distanciada del flujo y de la sugestión de lo mental a través de algo firme. Y eso firme es la propia posición y la propia disposición, ¿no? Física. Entendiendo que ahí la voluntad está manteniendo esa posición y esa disposición física. Es decir, que la voluntad, la intención consciente está, en este caso, manteniendo, como digo, ¿no? Y cooperando, ¿no? Está del lado de estar ahí quieto, en silencio, sin moverse y firme, sin tensión o sin estar rígido para nada, ¿no? Que eso no nos interesa. Así que esto hay que tenerlo bien claro, ¿no? Que aprender a meditar es fundamental, que todo el mundo debería tener la capacidad de relacionarse consigo mismo a partir de de la experiencia meditativa, con todos los matices que cada cual, según su temperamento y sus preferencias, ¿no? Digamos, prefiera, ¿no? O opte, ¿no? Y la práctica, de alguna manera, tiene que fundamentarse en lo que queda, ¿no? En lo que hay cuando nos diferenciamos o nos distanciamos del flujo mental, ¿no? ¿Qué es lo que queda o lo que hay cuando nos distanciamos o cuando se suspende el proceso mental? Lo que queda es, bueno, eso es lo que hay que experimentar, lo que queda es nada, ¿no? O sea, nada en el sentido de cosa, ¿no? De esto o aquello, ¿no? Queda es un campo abierto, ¿no? Una apertura, ¿no? Un reconocimiento, una limpieza, una luz natural, ¿no? Por así decirlo. Una consciencia vacía que permite, digamos, apreciar con mayor nitidez o con mayor claridad, ¿no? Entonces, esto es, de alguna manera, también lo que puede ayudarnos o rescatarnos de las obsesiones, de los temores, ¿no? De las mil y un imágenes y procesos del pensamiento, ¿no? Que habitualmente pues, nos afligen, ¿no? A cada uno por donde le corresponda, ¿no? O por donde más le duele, ¿no? En fin, pues esta es un poco la cuestión, ¿no? No hay, yo diría, ¿no? No hay otra escapatoria, ¿no? No se puede resolver o no se puede uno rescatar, ¿no? De todas esas aflicciones si no volvemos a la naturaleza, ¿eh?
Es decir, por ejemplo, ¿no? La inmersión en la naturaleza, el ejercicio físico, etcétera, ¿por qué nos rescata o nos alivia de todo ese flujo sugestivo de la mente, ¿no? Nos alivia precisamente porque pone en marcha, ¿no? Intensifica la presencia y los mecanismos ancestrales o arcaicos, ¿no? De lo natural, es decir, de la naturaleza que somos, ¿no? También cuando vamos al monte o a la playa, nos metemos en el mar o no sé, ¿no? O escalamos ¿no? Una roca, ¿no? Es decir, ahí se pone en marcha lo físico y de alguna manera rescata o nos ayuda, por así decir, ¿no? Eh, a tomar distancia, ¿no? de lo mental. ¿Vale? También incluso en situaciones duras, difíciles, comprometidas, etcétera, ahí también muchas veces la mente se detiene, ¿no? O no se aturulla, uno se queda reducido a sí mismo, ¿no? Pero, claro, como no estamos familiarizados, ¿no? Con ese estado, pues parece como que, ¿no? Uno se pierde, ¿no? También en sí mismo. Entonces también la práctica meditativa o la meditación, el estado meditativo es un estado también de familiaridad con uno mismo, ¿no? Por lo tanto, es una ruta individuativa, como he dicho en otras ocasiones, ¿no? La individuación como conciencia y realización de la totalidad, ¿no? Como contacto con el sí mismo, entendiendo el sí mismo como, digamos, el centro o el eje o el fundamento, la esencia de nuestra propia personalidad al completo, por así decir, consciente e inconsciente, ¿no? Física y psíquica y en todos los órdenes, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera nos lleva más allá de este punto de vulnerabilidad, ¿no? En el que uno eh, se experimenta muchas veces, ¿no? Abrumado por las propias imágenes perturbadoras que trae el flujo de lo mental, ¿no? La mente, es decir, uno tiene que diferenciarse, ¿no? Que tomar distancia, ¿no? Y de reconocerse a sí mismo eh, como algo aparte, por así decir, ¿no? De ese flujo mental que no, o sea, que forma parte de nosotros, que digamos, está en nuestro momento a momento, en nuestro día a día, ¿no? Que está condicionado y está configurado también por nuestras vivencias, nuestra biografía, nuestras experiencias, nuestras actitudes y demás, pero que propiamente dicho no es nuestro, o sea, no somos nosotros, ¿no? Esto también es el tema tan interesante, ¿no? Que hemos puesto este día en el grupo, ¿no? Acerca de estas reflexiones que hace Torval, me parece, no me recuerdo ahora el nombre, ¿no? Este psiquiatra, ¿no? Con respecto a la cuestión de la mente del mundo, ¿no? En la manera en que lo plantea y lo propone Arnau, ¿no? También vamos, tomándolo también de otras fuentes y demás, ¿no? Es decir, no es el cerebro el que genera, ¿no? O produce, ¿no? Exuda, por así decir, la mente, sino que es la mente de alguna manera la que configura el cerebro. El cerebro está en la mente, ¿no? Y la mente es algo extenso e impersonal, algo colectivo, ¿no? Algo, es como, por así decir, un espacio o un contexto vital, ¿no? Un contexto de vida, de la misma manera que lo es el espacio físico donde hay cosas y tienen lugar acontecimientos, fenómenos y demás, también en lo mental tienen constantemente lugar fenómenos que a veces nos resultan familiares, otras extrañísimos y otras
vamos, sorprendentes y incluso muy intimidantes, ¿no? Como vemos en las pesadillas, en los sueños, ¿no? O en nuestros propios estados mentales de todo tipo, ¿no? Así que en toda esa selva, en todo ese caos, por así decir, ¿no? El orden está de la mano de esa cualidad, ¿no? Ese espíritu, ¿no? Esa conciencia que nos permite recogernos en nosotros mismos, ¿no? Centrarnos en nosotros mismos y poder, de alguna manera, ponernos a salvo de toda esa maraña de sugestiones y de eh, intimidaciones, ¿no? Que nos hacen sentir vulnerables cuando nos enredamos en ello, por así decirlo. Por eso también, por ejemplo, en los Yoga Sutras de Patanjali, eh, se plantea esto, es decir, yoga es la detención de los procesos mentales, ¿no? Pero luego ya en los siguientes aforismos se plantea cuando el proceso mental se detiene, ¿no? Digamos, queda o ocupa su lugar el purusha, ¿no? El atman, ¿no? O sea, la consciencia. ¿No? Si no ocurre esto, si no se detiene el proceso mental, si no hay esa diferenciación con respecto al proceso mental, ese purusha o esa consciencia queda enredado con la mente, queda ¿no? Indiferenciado, por así decirlo. ¿No? Esto es lo que también nos ocurre cuando nos dormimos. ¿Qué pasa cuando nos dormimos, cuando hay ensoñación? ¿No? Pasamos donde, digamos, sí, tenemos una conciencia, ¿no? Una conciencia vigil, una autoconsciencia, que está asaltada momento a momento por imágenes y por emociones, y etcétera, ¿no? Por procesos mentales, pero en el momento en el que la conciencia, digamos, deja de estar operativa, es decir, la mente nos engulle, por así decirlo. Nos engulle y nos sumerge en una conciencia muy disminuida, ¿no? Una inconsciencia, podemos decir así, ¿no? Más o menos intensa, etc. ¿No? Pero esto también ocurre en la vigilia, en la vida cotidiana, ¿no? Uno está más o menos en un estado poco lúcido, ¿no? Poco consciente. Bueno, entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, la meditación es darte cuenta cada vez más claramente, ¿no? Y de una manera más eficaz, ¿no? De quién es quién y qué es qué, ¿no? Y qué hacer con toda esta cuestión con la que tenemos que lidiar cada día y momento a momento.